Hoy, manejo integrado del cultivo de cacao. Capítulo 3. El cacao es una planta de origen suramericano que fue encontrada en la región de la Amazonía. Se le llamaba bebida de los dioses porque los reyes mayas crearon un brebaje con las semillas del cacao que llamaron chocola, que usaron para dar solemnidad a algunos de sus rituales sagrados. En la actualidad, la planta del cacao es sembrada en climas cálidos y húmedos. Por eso la mayor producción de cacao se encuentra en África con más del 70%, seguida por América Latina y Asia. En cuanto al mercado nacional, Colombia produjo en el último año 44.000 toneladas de cacao, siendo Santander, Norte de Santander y Tolima los departamentos que más lo producen. Para lograr una producción de cacao de calidad que compita en el mercado internacional, se debe tener un suelo fértil de amplia profundidad y de buena permeabilidad para que la planta tenga suficiente agua. De esta forma, y con los cuidados de suelo adicionales, habrá un mayor rendimiento y rentabilidad de este fruto. En Colombia se cultiva el tipo de cacao criollo, que es considerado como el más fino por su agradable sabor y exquisito aroma, cosechado en su mayoría en el departamento de Santander, que tiene aproximadamente 34.000 hectáreas sembradas con plantas de cacao. Este árbol, que crece de 6 a 10 metros de altura en terrenos blandos y climas cálidos, para que dé un mayor rendimiento, se le deben hacer los diferentes tipos de poda, que además ayudan a resolver problemas fitosanitarios del cultivo. Las 44.000 toneladas de cacao que produce Colombia anualmente son destinadas para el mercado interno, pero los cacaoteros en la actualidad están extendiendo sus cultivos para aumentar la producción y lograr llevarla al mercado internacional. Aunque no solo con extender los cultivos es suficiente para obtener un buen rendimiento del cultivo de cacao, también es necesario monitorear las plantas para evitar plagas y enfermedades que las puedan afectar. Una de las enfermedades que afecta al cultivo de cacao en Centro y Suramérica es la moniliasis, que ha tenido un efecto devastador en Colombia, porque en un cultivo compromete entre el 40 y el 100% de la producción. El daño es directamente en el producto, que es en la mazorca, el fruto, y reduciendo por ende la productividad. Es un daño directo. Ella puede afectar las mazorcas o frutos del cacao a partir de los primeros meses de estado de desarrollo hasta el final, siendo más importante los primeros 3 meses, donde podemos ver deformaciones en los frutos que se denominan jivas o protuberancias. Comúnmente las conocemos como jivas. Los síntomas iniciales que denominamos nosotros dependen del estado de desarrollo del fruto. Durante los primeros meses, las protuberancias se van a caracterizar porque van a tener un cambio de coloración en la zona, una zona más brillante, como se puede observar acá en el fruto, y va a sobresalir del fruto. Entonces, estos son síntomas que muchas veces el agricultor las puede confundir con la morfología o la forma del fruto. Entonces, a veces es difícil detectarla y se considera que este es el estado inicial donde el agricultor debería hacer el control. En síntomas más avanzados o frutos en mayor estado de desarrollo, los primeros síntomas son puntos aceitosos y posteriormente se van a formar las manchas. Todos estos frutos, tanto los de primer estado como los más desarrollados, siempre se van a ir a un estado necrótico o de muerte del tejido, que se va a caracterizar por el cambio de coloración a coloración café. Cuando esa área necrótica o mancha, chocolate que conoce el agricultor, está en un estado más avanzado de desarrollo, entonces ya empiezan a aparecer los signos o estructuras del hongo, que es esa esporulación blanca que se ve sobre el fruto, que el agricultor generalmente es lo que llega a identificar en campo, pero ya es un estado muy avanzado donde está propagándose y liberándose esporas de monilio, o sea, para nuevos procesos de infección. Dentro de las condiciones que favorecen el desarrollo de la enfermedad se encuentran pues, las temperaturas amenas para el hongo, que son sobre los 28 grados centígrados, que generalmente son temperaturas de áreas cacaoteras. También está el material. Hay materiales con mayor susceptibilidad o menos susceptibilidad que presentan alguna resistencia de campo. Y los de mayor susceptibilidad, que son aquellos que son altamente productivos,
pero dependiendo de la zona de localización del cultivo, pueden producir o no. Para el control de esta enfermedad, se recomienda, o dentro de las recomendaciones dadas para los productores, es hacer una eliminación de material enfermo semanalmente, con una frecuencia semanal o quincenal, dependiendo del estado sanitario del mismo. Se basa principalmente en la identificación de frutos enfermos. Se recomienda para el agricultor que sea en estados iniciales para evitar pues la propagación del hongo, cuando ya esporula, cuando se ve esa masa blanca sobre el tejido muerto. Y eliminarlo simplemente es cortarlo, pero todo dentro de un manejo integrado. Entonces tienen que ver también la fertilización del cultivo. Hay también que hacer las podas sanitarias y podas de formación y podas que se hacen semestralmente para el manejo del cultivo como tal. Y también existe el control químico, que es empleado por los agricultores con menor frecuencia. Acá podemos observar un síntoma más pronunciado de esa protuberancia, ¿sí? Y ya inclusive con la configuración de la mancha, inicios de aparición de la mancha. Entonces acá podemos ver el tejido necrótico, inicios de la formación y configuración de la mancha. Estás viendo Manejo integrado del cultivo de cacao. Capítulo 3. Ya regresamos con TV Web Educativa. Seguimos con TV Web Educativa. En los últimos años, Brasil ha disminuido su producción de cacao en un 70%, descendiendo del segundo al quinto lugar como productor mundial. La causa de este descenso es una enfermedad llamada escoba de bruja. La segunda enfermedad, que también es de importancia económica para el cultivo de cacao, es la escoba de bruja, la cual me puede afectar fruto, yemas terminales o las terminaciones de las ramas y cojín, todo el cojín. Entonces, fruto cuando similar a monilea, entonces inocula y se presentan protuberancias en las mazorcas. Puede cambiar esas protuberancias, pero entonces cambia a veces en la coloración, no hay esa formación de masa blanca, igual que en monilea. Cuando me afecta cojín, se pueden formar los frutos chirimoya, ¿sí? O partenocárpicos, que se denominan. Quiere decir que no hay formación de semillas en el interior del fruto. Y las yemas terminales, o las que conoce comúnmente el agricultor como escobas. La escoba de bruja, cuando no se controlan, especialmente las escobas, cuando las yemas terminales, cuando afecta, ella reduce gradualmente la productividad del árbol, porque entonces toda la demanda de nutrientes se va yendo hacia esas áreas donde el tejido afectado, donde se desarrolla el hongo posteriormente cuando se secan, que ahí es donde me forma un tipo de champiñones, ¿sí? Unos cuerpos de fructificación del hongo que son como champiñones, que son como sombrillas de diferentes tonalidades, pueden ir de blanco a rosado o un color carmesí. Para el desarrollo del hongo básicamente también es humedad y temperatura, pero eso va muy acorde a la fenología y a las épocas de producción del cultivo de cacao. En el cultivo de cacao, en la época lluviosa, es cuando se me propaga el hongo, entonces cuando se aumenta la incidencia, donde se puedan a aumentar el tejido infectado, entonces en yemas apicales, en frutos, en cojín. Y en épocas secas, en las dos épocas secas que se presentan en el año cacaotero, por decirlo así, en el año productivo, es donde se me forman los propágulos que van a servir como un óculo para un nuevo ciclo de infección para la siguiente cosecha. Entonces, por eso, para el control de escoba es muy recomendable hacer esas podas sanitarias
O sea, son podas para inducir a la producción al árbol, pero también tienen un objetivo que es eliminar ese tejido enfermo y no permitir que se me formen esos champiñones en el árbol, que es cuando el hongo se propaga. En el oriente de África, la producción del cultivo de cacao se ve afectada por otra enfermedad llamada Phytophthora, que tiene como característica notoria el fruto o la mazorca negra, generando pérdidas cercanas al 10% de la producción mundial. La tercera enfermedad de importancia económica en el cultivo de cacao es Phytophthora. En el caso de Phytophthora, ella me afecta tanto fruto como tronco. Entonces, en el caso del fruto, voy a verla con mayor incidencia en aquellos frutos que se encuentran cerca al suelo. Es un patógeno habitante del suelo, a diferencia de los anteriores, se encuentra con mayor frecuencia en el suelo. Y por salpicadura, cuando hay altas precipitaciones, por salpicadura de una gota, entonces llega el inóculo a la mazorca. Entonces por eso se encuentra con mayor incidencia, no quiere decir que en frutos más altos no, en aquellos que se encuentran en la parte baja del árbol. La importancia de eso es cuando afectan frutos de avanzado estado de desarrollo, el agricultor los puede cosechar. Entonces el problema es que los deja hasta que el fruto esté para la cosecha. Y entonces por ese pedúnculo se me pasa al árbol y empiezan los cánceres en el árbol, que es lo más complicado porque cuando él anilla el árbol, el tronco, causa la muerte y también reduce la productividad del árbol. Y a medida que empiezan los cánceres, él va ascendiendo hasta afectar ramas más altas. Para Phytophthora sí hay en el mercado fungicidas recomendados, no específicamente para el cultivo de cacao, pero para Phytophthora en el mercado sí podemos encontrar. Generalmente, bueno, en frutos la práctica se hace también un manejo cultural, pero en el caso de los cánceres sí tenemos que hacer ya una pasta bordelesa y cicatrizar, entonces eliminar mediante corte, cirugía. El agricultor elimina y aplica la pasta bordelesa. Generalmente esa pasta bordelesa se acompaña de un fungicida ridomil o también óxido cúprico, también se puede acompañar para evitar primero que por la herida me entren patógenos, el cúprico que es un protectante, o ya cuando queremos matar el cáncer tenemos que usar un fungicida recomendado para Phytophthora. Es más empleado ridomil, pero se recomienda la rotación de ese ridomil por aquello de la generación de resistencia en el patógeno. Podemos ver el síntoma de Phytophthora, que se caracteriza a veces para diferenciar la hemonilia porque es una pudrición blanda, entonces no es una pudrición dura. Cuando hemonilia se toca la mancha y es duro todavía el tejido, cuando se está configurando la mancha. En el caso de Phytophthora es una pudrición más blanda. Ella me forma, estos son esporangios, esporangios es del cuerpo de fructificación de él, que se ve como una masa blanca, pero no tan adensada como la de Monilia. Y generalmente lo que favorece es la salpicadura por agua para que el inóculo suba al árbol. Ya regresamos con TV Web Educativa. Seguimos con TV Web Educativa. La enfermedad conocida vulgarmente como mal de machete es causada por el hongo Ceratocystis fimbriata, que en muchas ocasiones actúa en asociación simbiótica con el insecto plaga Sileborus sp. y por el uso de herramientas sin desinfectar, al pasar de un árbol infectado a otro árbol sano. Sintomatología. El ataque se observa en tallos y ramas, los cuales presentan sitios donde se acumula acerrín de madera, especialmente en la base del árbol. El árbol presenta una marchitez súbita y luego la muerte. Las hojas permanecen pegadas a las ramas del árbol por algún tiempo. Al hacer un corte en ramas y árboles afectados, se presentan manchas de color azul verdoso en el tejido interno. Manejo de la enfermedad. La prevención es la mejor manera de manejar esta enfermedad. Para ello se debe tener en cuenta las siguientes labores o cuidados. Desinfectar herramientas usadas en árboles enfermos. Hacer control oportuno de focos en árboles atacados por Sileborus. Cortarlos y quemarlos. Cicatrizar cortes realizados en la poda.
Los árboles afectados por esta enfermedad se deben cortar y quemar en el sitio donde se ha presentado el problema. Rosellinia. Es causada por el hongo Rosellinia pep, también conocida como llaga estrellada o podredumbre de la raíz. Es un parásito facultativo, es decir, que siendo saprófito, adquiere facultad de actuar como parásito no solo en el cacao, sino en otros cultivos. La enfermedad se origina de árboles débiles o dañados, que al estar infectados contaminan las raíces del árbol de cacao que entran en contacto. Las condiciones favorables para su desarrollo son alta humedad, materia orgánica en descomposición y presencia de árboles en proceso de erradicación lenta, cuyas raíces inician procesos de descomposición sin que el árbol haya muerto. Sintomatología. El hongo afecta inicialmente todo el sistema radical del árbol de cacao. Luego ataca el cuello de la planta y finalmente le causa la muerte. Inicialmente el árbol presenta amarillamiento del follaje, defoliación progresiva, paloteo, secamiento de ramas y finalmente muerte. Manejo de la enfermedad. Se debe iniciar con la búsqueda del equilibrio biológico del suelo mediante uso racional de correctivos, materia orgánica y fertilizantes. No permitir la exposición solar total de los árboles. Se deben eliminar rápidamente los árboles de sombrío u otras especies, mediante la inyección en la base del tronco de un herbicida sistémico. El compostaje es un ciclo con alta presencia de oxígeno en la descomposición de la materia orgánica, que sirve como abono para las plantas de cacao, mezclando varios componentes, entre ellos la cáscara de la mazorca. Veamos cómo lo hacen. El compostaje consiste en un proceso de fermentación al que se somete tanto la cacota del cacao como el vástago de plátano del sombrío transitorio y la parte de la hojarasca que se encuentra en el mismo lote. Todo este material vegetal se somete a un proceso de fermentación con la ayuda de microorganismos y él le va a devolver al cultivo los contenidos de nutrientes como son potasio, nitrógeno, calcio, magnesio y fósforo que él necesita. El proceso de compostaje se hace repicando muy bien la cacota del cacao para que entre las partículas sean más pequeñas, las fracciones más pequeñas, más rápido el proceso de descomposición. Entonces se hace una mezcla con cal dolomítica, con microorganismos eficientes, se le da condiciones de humedad, de temperatura y de calor para que ese proceso sea rápido. Los microorganismos eficientes se utilizan para que acelere un poquito ese proceso de descomposición y también para reducir problemas sanitarios que se nos podrían estar presentando en el lote, pues aquí vemos que tenemos mazorcas enfermas y mazorcas sanas, pero entonces para el proceso de compostaje nosotros mezclamos las cacotas de las mazorcas sanas con las mazorcas que están enfermas, repicamos todo ese material y lo dejamos dentro del mismo lote para hacer ese proceso, porque una vez que repicamos, mezclamos, cubrimos con un plástico y ahí se da el proceso de descomposición y fermentación. Cualquier organismo que ocasione daños o que se alimente de cualquier parte del árbol de cacao se considera plaga, que pueden ser roedores, aves o insectos. Si el cultivo se encuentra bajo el sistema agroforestal, los daños de las ardillas y las aves se pueden minimizar. Las principales plagas que afectan el cultivo del cacao, pues estamos hablando del caso de la ardilla, que básicamente ella pues come fruto, ¿no? Ella perfora el fruto y ella chupa más que todo la parte dulce. El resto de granos ellos los desechan, de todas maneras causan pérdida porque estos granos ya caen al suelo, ya se contaminan y no se pueden utilizar. También hay aves, el caso del pájaro carpintero también le gusta hacerle un orificio a la mazorca y ella también, a esa ave le gusta también chupar el néctar o el sabor dulce que trae la mazorca, el caso del mucílago. Pero también hace ese orificio y por ese orificio también pues, entran luego otros problemas y la mazorca empieza pues, a descomponerse. Entonces, obviamente esos frutos también hay que desecharlos. Y ahorita pues uno de los problemas grandes es el caso de la hormiga. En este caso la hormiga arriera está causando bastante estrago porque ella le gusta comerse la hoja, defolia totalmente las plantas
y causa un problema bastante grave porque la planta entra en un retroceso, ¿sí? La parte de las funciones que ella tiene inmediatamente paran porque pues por las hojas que ella hace cumple todo el proceso de fotosíntesis. Es de verdad el dolor de cabeza de todos los productores, en esta zona se ha presentado mucho y pues se están haciendo controles, ¿no? Están haciendo controles, estamos tratando de mirar algunas alternativas, estamos hablando de aplicaciones de cal, estamos hablando pues de otros productos a base de tricodermas. Pues realmente ahorita la mayoría de productores están aplicando otros productos, el caso de productos químicos, insecticidas. En el caso pues no se deberían aplicar indiscriminadamente, ¿no? Entonces estamos tratando de mirar otras alternativas pues para continuar con el manejo de la agricultura orgánica, ¿no? Realmente la idea es tratar de hacer el control, pero que este control sea amigable con el medio ambiente, no causar ningún perjuicio ni al medio ambiente ni al productor. Para controlar la plaga de la hormiga se están utilizando pues productos químicos o insecticidas, los cuales vienen en varias presentaciones, ¿no? El productor debe saber y pues debe asesorarse bien de qué producto le sirven de acuerdo pues al estado del tiempo, ¿no? En este caso, si el tiempo es seco, entonces se hace la aplicación de insecticidas en polvo, los cuales se utilizan con una herramienta que es la bomba insulfadora, ¿no? Ella tiene un recipiente en donde se deposita el producto y posteriormente se bombea, se le deja un espacio para obviamente pues, para llenar de aire, tiene una manguera que se deposita pues, en el orificio principal y se empieza a bombear, se va bombeando y uno va mirando alrededor las demás entradas que hay, ¿sí? A medida que se va incorporando el producto, por esas otras entradas que no son principales va saliendo de pronto el polvillo con el veneno, entonces la idea es ir tapándolo para que al seguir bombeando este producto pueda llegar hasta algunas cavidades que están bastante profundas. Finalmente se tapa la entrada principal y de esta manera pues es una forma óptima para poder hacer un control efectivo de la hormiga arriera. Comején es otra plaga que también afecta, no afecta al fruto, pero sí afecta al tronco. Se han visto pues muerte de algunos árboles porque ellos raspan, ellos comen corteza y automáticamente pueden entrar también otras enfermedades ahí. Entonces es una plaga que también pues, hay que tener especial cuidado, pues no es tan frecuente, ¿sí? No es tan frecuente, pero sí en algunas partes se ha visto pues, algún daño considerable. Otra manera pues, de combatir el comején es utilizando pues, objetos contundentes, ¿no? De todas maneras es necesario destruir el nido y buscar la reina. Se puede utilizar una macheta, una herramienta cualquiera, pero pues, la idea es destruirla. Se puede utilizar también, pues una vez que nosotros destruimos, para eliminarlo pues, se pueden utilizar controles químicos, en el caso de insecticida o también controles biológicos. La recomendación es la atención que el agricultor le pueda dar al cultivo, cumplimiento de las podas en la época que es, la fertilización en la época que es, porque también contribuye al estado sanitario desde el punto de vista que el árbol tiene mayor vigor, puede disminuirse por eso la incidencia de enfermedades y eliminar el material enfermo. Entonces, si la frecuencia del agricultor le recomienda al técnico que para bajar el inóculo lo haga cada semanalmente, entonces que él salga semanalmente y elimine el tejido enfermo, porque eso va reduciendo la cantidad de inóculo y tejido infectado en la plantación. En el próximo capítulo del manejo integrado del cultivo de cacao, veremos el beneficio del árbol de cacao, la cosecha de las mazorcas, extracción, fermentación y transformación de los granos de cacao. Acabas de ver Manejo integrado del cultivo de cacao. Capítulo 3.